Buenos días, el senador Alejandro Encinas va a platicar con ustedes. Sí. Adelante, si quiere, nomás hay que subir. Listo, señor. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradecemos la atención que han tenido a la convocatoria de esta conferencia de prensa, en la que están participando compañeros dirigentes, hombres y mujeres del PRD en el estado de Michoacán, particularmente el municipio de Santana Maya, y los familiares de nuestro compañero Ignacio López, que fue arteramente asesinado el pasado 7 de noviembre del 2013. Nos acompaña la senadora Dolores Padierna, nuestro compañero Leonel Godoy, la senadora Angélica de la Peña, Enrique Vargas, secretario general del PRD del Distrito Federal, Ricardo Baptista, secretario técnico de la Asociación de Autoridades Locales de México, el senador Manuel Camacho Solís, el senador y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD Miguel Barbosa, el senador Armando Ríos Peter y nuestro compañero José Luis Gutiérrez Cureño, también de la Asociación de Autoridades Locales de México. Bueno, como ustedes saben, el pasado 28 de noviembre del año pasado presentamos ante el Pleno del Senado un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República atrajera la investigación para esclarecer el asesinato del compañero Ignacio López Mendoza, presidente municipal de Santana Maya en el estado de Michoacán, y quien estableció un campamento y una huelga de hambre a las afueras del Senado en demanda de la resolución de problemas municipales, particularmente en un planteamiento de rediseño de la asignación de recursos presupuestales a los municipios del país. No solamente fue una causa de defensa legítima de su municipio, sino de la forma en que lamentablemente pues se manejan los recursos hacia los municipios del país. Y desde entonces se advirtió amenazas y agresiones a nuestro compañero, quien después de levantar la huelga de hambre el 7 de noviembre fue arteramente asesinado. El día de hoy vamos a presentar, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática aquí en el Senado, una excitativa para que la Comisión Permanente exija a la Comisión de Justicia se reúna de inmediato a fin de que discuta y tome las decisiones que permitan emitir un dictamen de punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República atraiga el caso del asesinato, se forme una Fiscalía Especial para la investigación, no solamente ese asesinato. Para el mes de noviembre del año pasado eran 44 los presidentes municipales que habían sido asesinados, hoy ya son 62. De noviembre a la fecha de hoy pasamos de 44 a 62 ediles asesinados en el país y no se dan las garantías al desarrollo y el desempeño de sus funciones y no se resuelven ni se esclarecen los problemas que hemos denunciado. Esperemos que la Comisión de Justicia del Senado atienda esta expectativa que turnará la Comisión Permanente y se avance en la resolución de fondo de este problema. En este caso también pedimos que la Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora Angélica de la Peña, intervenga también en el asunto para dictaminar y hacer las diligencias que correspondan para la atracción del caso. Vamos a pedirle a nombre de los familiares, y de los compañeros de Michoacán, a Natacha, la hija del compañero Ignacio López, que nos haga el favor de hacer uso de la palabra. Pásate para acá. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos que el día de hoy nos acompañen a todos los diputados, senadores, funcionarios, a la prensa. Les damos un agradecimiento a nombre de la familia López Mendoza. Los familiares del doctor Ignacio López Mendoza, que fue asesinado lamentablemente el 7 de noviembre del año pasado, agradecemos su asistencia a este acto de reconocimiento y recordatorio de que a los 6 meses de su fallecimiento, la Asociación de Autoridades Locales de México, la ALMAC,
y los familiares del doctor seguimos insistiendo, seguimos pugnando para que se aclare el caso del fallecimiento de mi padre. También queremos la aplicación de la justicia y sus leyes a los responsables intelectuales y materiales de este crimen, así como para los presidentes municipales que han sido asesinados a la fecha, que como bien lo comentaba el senador Encinas, ya suman 62 lamentables fallecimientos, entre ellos presidentes municipales, diputados federales y estatales. En relación a las carencias para resolver las necesidades urgentes que tienen las comunidades más pobres del país y la inseguridad que se vive en estas, la ALMAC y los familiares del doctor Ignacio consideramos que urge una política del Poder Legislativo, es decir, que la Cámara de Diputados y Senadores, con el objetivo de apoyar a estos municipios que suman alrededor de 2,000 en todo el país, ya que como lo señalaba mi padre, el 4% del presupuesto que se les asigna del recurso federal es de los más bajos a nivel mundial. Esta situación aumenta la pobreza y la desigualdad crónica que se vive en estas comunidades. Además, en estos municipios marginados es donde se observan los mayores índices de inseguridad e impunidad, como los robos, secuestros, crímenes, extorsiones y otros delitos. Estas carencias fueron las que motivaron la lucha pacifista reflejada en la huelga de hambre que realizó mi fallecido padre en la Ciudad de México, precisamente aquí, afuera del Senado, durante el mes de octubre del 2013. Sin embargo, la intolerancia de los que lo asesinaron refleja los rasgos más atrasados de la justicia en México. Por tales razones, las instancias de los poderes en el país, ejecutivo, legislativo y judicial, debieran de tomar medidas de forma inmediata para disminuir la desigualdad e inseguridad en el país. Para ello consideramos que es una necesidad urgente la aplicación en lo inmediato de los recursos económicos, políticos, sociales y culturales con el objetivo de mejorar las condiciones de vida, de seguridad en estas comunidades y del país en todo su conjunto. A partir de esta situación tan difícil que se vive en nuestro país, y hay que resaltar que en nuestro estado de Michoacán, lamentablemente, en cuanto a inseguridad, los senadores, el senador Alejandro Encinas Rodríguez y el senador Manuel Camacho Solís del grupo parlamentario del PRD y otros legisladores presentaron el 29 de enero de 2014 ante la Cámara de Senadores un punto de acuerdo en el que se exhorta a traer la investigación y esclarecer el asesinato de mi padre Ignacio López Mendoza, acuerdo por el que se exhorta a traer la investigación y esclarecer el asesinato del expresidente municipal de Santa Ana Maya y constituir la Fiscalía Especial para investigar los homicidios de los alcaldes en los últimos 8 años. Asimismo, la diputada del PT, Magdalena Núñez Monreal, el 10 de diciembre del 2013 propone un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a establecer una Fiscalía Oficial para la atención de delitos cometidos contra autoridades municipales como familiares del doctor Ignacio. Sugerimos y queremos dar seguimiento a estos acuerdos a la mayor brevedad posible con la finalidad de mejorar la seguridad en los municipios y sus autoridades en los distintos niveles de gobierno. Como producto de la huelga de hambre del doctor Ignacio López Mendoza, realizada en octubre del 2013, se obtuvieron diversos acuerdos con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional del Agua. La información que tenemos es que prácticamente no se han aplicado los recursos acordados e incluso ni siquiera han llegado a nuestro municipio. Recursos básicos como agua, caminos, educación, deportes y otros. Consideramos que deben atenderse de inmediato estas necesidades, como se ha estado realizando en los municipios de Tierra Caliente y de la región Purépecha, entre otros. Debieran aplicarse los recursos que fueron conseguidos mediante la lucha tenaz y pacífica que mantuvo mi fallecido padre Ignacio López Mendoza. Las amedrentaciones y amenazas por parte del crimen organizado continúan en distintas regiones de Michoacán y el país.
solicitamos apoyo urgente a las autoridades federales y estatales para que los ciudadanos y familiares de las autoridades en los municipios se sientan protegidos y permitan frenar los crímenes tan frecuentes en contra de los ciudadanos y los presidentes municipales, como es el caso del doctor Ignacio López Mendoza, expresidente constitucional del municipio y ex subpresidente del ALMAC. Su asesino no debe de quedar impune. Requerimos la aplicación de la justicia y la ley a los responsables. Quiero agradecer a los señores senadores, al gobierno federal, a las autoridades del gobierno del Distrito Federal, al PRD, al PT, al Movimiento Ciudadano, al ALMAC, a los medios de comunicación y redes sociales, a los asistentes y a los familiares. Gracias. Les va a hacer una pregunta Víctor Mayén de Rumbo de México. ¿Quién, Alejandro? ¿Quién? Preguntarle al coordinador Barbosa si esto que implementó el gobierno en Michoacán, esta estrategia anticrimen con un comisionado especial arrogándose algunas facultades que no le da la Constitución, ve si ha funcionado realmente, si Michoacán se ha apaciguado, ha entrado en un proceso de pacificación con esta legalización ya de las autodefensas en policías rurales, bajo el mando de las Fuerzas Armadas, bajo el mando del Ejército. Y por otra parte, ¿qué opinión tiene en otro tema de esta iniciativa que hoy presentan diputados del PRI del Partido Verde Ecologista para que el haber de retiro de los magistrados del tribunal sea por los 2 años que no van a poder ejercer sus profesiones como abogados luego de la conclusión de su gestión? Víctor, te pediré que comprendas nuestra posición. Solo voy a responder a la primera pregunta para no desnaturalizar esta conferencia de prensa que tiene un propósito específico. ¿Me lo aceptas así, Víctor? Correcto, senador, está bien. Gracias. Mira, nosotros hemos visto cómo ha ido evolucionando favorablemente la situación en Michoacán. Hay que reconocerlo y hay que ver que ha sido una estrategia la que ha funcionado, cosa que no había allá. Sin duda que estaba rebasada la autoridad en sus 3 niveles, federal, estatal y municipal, y hoy hay una recuperación. Se están reconstituyendo las instituciones en Michoacán y este punto de acuerdo de origen tiene ese propósito. Nosotros fuimos a saludar al presidente municipal asesinado en el mes de octubre y vimos que eran reclamos en contra de la inseguridad y en contra de la falta de recursos. La reacción al asesinarlo puede entenderse, puede verse y puede suponerse, proviene de varias vías, del crimen organizado sí, pero también de la propia autoridad allá en Michoacán. Y por tanto, no vemos que las instituciones de procuración de justicia de Michoacán tengan la imparcialidad y la capacidad y la integración para poder investigar este asunto. Y por eso queremos que sea traído por la PGR para que pueda resolverse en el ámbito federal, y por eso queremos también una fiscalía especial que atienda, que investigue el homicidio y el asesinato de hasta 64 alcaldes en menos de un año en todo el territorio nacional. Es un asunto que preocupa. La seguridad pública es el problema en el cual se desenvuelve nuestra sociedad en todo el país, no solamente en Michoacán, pero estamos hablando de un caso concreto, y creo que el planteamiento que hacen los familiares, que hace el ALMAC, que hacemos legisladores de varias fuerzas políticas, tiene un propósito de altura, un propósito de humanidad y un propósito de responsabilidad política. Así es que sí vemos que está funcionando la estrategia, sí vemos que las cosas están mejor, pero hay que apurarse, Para mí el reto es que tengamos un Michoacán restablecido en la relación autoridad-sociedad antes de que empiece el proceso electoral federal y local, porque de otra forma no emergerían autoridades políticas con la legitimidad necesaria para poder resolver este asunto tan complicado. ¿Alguna otra pregunta, señor? Sí, corre a trabajar. Senador Camacho Solís, usted que está en la Comisión de Justicia, ¿ha platicado con el presidente de la Comisión precisamente para sacar adelante este punto de acuerdo que se presentó en la Comisión Permanente?
Sí, me parece que es un punto de acuerdo que va a contar con el apoyo de la Comisión de Justicia, lo vamos a hacer esta misma semana, de tal manera que haya una posición única del Senado, de las comisiones, para que a la mayor brevedad el Poder Ejecutivo, particularmente el Procurador General de la República, pueda tomar las decisiones que respondan a este asunto que ya lleva mucho tiempo y que además es de enorme preocupación, porque es un caso en sí gravísimo, simbólico, pero también es la expresión de un problema extendido y que además sigue creciendo en los últimos meses y en los últimos años. Sería todo, señores. Gracias. Gracias, Gracias. Nos vemos. Gracias, senador. ¿Sí? Nos lastimábamos a los compañeros. ¿Dónde está Víctor? Víctor. Víctor. ¿Dónde estás? Bueno, yo quiero saber su opinión. Usted hoy, junto con un grupo de senadores, presenta una iniciativa para derogar la fracción 31ª del 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que otorga este haber de retiro a los magistrados de la Corte, del Tribunal Federal. Sin embargo, los diputados del PRI, encabezados por Mario Fabio Beltrones, presentan una iniciativa no para abrogar la fracción, sino para concederles este haber de retiro por los próximos 2 años, luego de que termine su gestión, impedidos por la Constitución para ejercer las profesiones para las cuales, estudiado, ¿no? Abogados, etcétera, ¿no? Bueno, primero dejar perfectamente claro que la aparición del contenido del artículo 209, reformado en las leyes secundarias en la materia de reforma política, el pasado martes 13 de mayo, no fueron parte de los acuerdos que los grupos parlamentarios tuvieron acá en la sede, en la mesa de negociación de esa materia. Y por tanto hay que limpiar el proceso legislativo. Si no fueron parte de los acuerdos y apareció y se impuso, ya en los términos que hemos relatado, o sea, no es que hayamos votado sin conocer que estaba eso, claro que lo conocíamos, pero si quieren les vuelvo a relatar esa historia en segundos, ¿sí? Se trata de que la mesa de negociación en estas leyes duró en su conjunto casi 2 meses y medio. La primera etapa, que se desahogó en oficinas de la Secretaría de Gobernación, tuvo la participación de los grupos parlamentarios, de senadores y diputados de PRI, PAN, PRD y Verde, y Gobierno Federal, y allí no se habló ni de la redacción ni del tema. No fue tema el de los haberes de retiro de los magistrados de la Sala Superior del TRIFE. Cuando llega esa mesa de negociación a la sede del Senado de la República, es cuando aparecen las primeras versiones del dictamen, pero inmediatamente fue parte de un acuerdo para que se quitara. Inclusive de parte del Gobierno Federal, quien participa de ello es Felipe Solís Acero, y está de acuerdo en que eso se quite. Y así transita por casi 2 semanas y fracción que estuvo aquí en el Senado de la República ese asunto. Pero faltando 2 días de que se votara, algo así como el 10 de mayo, 9 de mayo, por ahí, fue cuando volvió a aparecer en las versiones de los dictámenes. Nuevamente presentamos nuestra posición de que fuera eliminado y así se volvió a aceptar. El mismo día
en la versión de las 4 de la mañana difundida por correos electrónicos del martes 13, vuelve a aparecer, y cuando lo identificamos nuevamente nosotros planteamos su eliminación y es aceptada. Pero en la última versión, la que se va al Pleno, ya con una posición de no quitarlo de parte del gobierno federal, ahí estaba. Y no quisimos poner en riesgo algo que había costado tanto trabajo, y por eso lo votamos así, para que no se pusiera en riesgo el conjunto de la reforma. Así es que cuando no forma parte de los acuerdos que en el Senado se dieron entre fuerzas políticas, lo que hemos decidido nosotros, y lo anunciamos desde el momento mismo en que surgió este asunto, fue presentar una iniciativa que derogue esa fracción del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así es que esa forma. Después el gobierno, ya para una interpretación de acomodar las cosas, instruyó a los legisladores de ambas cámaras de hablar, de explicar qué significaba haberes de retiro. No tenía otro significado más que pensión universal, solamente que surge de esta forma y ahora se quiere adaptar así. Haberes de retiro, entonces hay que regular. Para nosotros no estamos en contra en que se regule sobre ello, prohibiéndolos o otorgándolos a todos, porque ¿saben cuántos quedan impedidos para ejercer sus profesiones después de que desempeñan un cargo así? Muchísimos integrantes de órganos. Entonces, al rato se van a apuntar o van a aparecer otros servidores públicos que quedan impedidos y que quieren su haber de retiro por el tiempo de su impedimento. Entonces, por eso decimos, momento, no fueron parte de los acuerdos, eliminémonos, deroguemos esa fracción. Haberes de retiro, legislemos abiertamente frente a la sociedad para que la sociedad opine, pero no querer decir que lo que se quiso decir o lo que se quiso hacer fue otra cosa. Yo no me sumo a la crítica a los integrantes de la Sala Superior del TRIFE, no me sumo. Para mí es un desempeño serio, responsable, cuidadoso, ¿sí? Le han dado estabilidad al proceso jurisdiccional en materia electoral, pero desde luego que las cosas creo que se han manejado mal. Inclusive los veo como perjudicados de la forma como se desahogó este asunto, porque pues la opinión pública se ha formado en contra y creo que nosotros debemos de atender también a la opinión pública. No, entonces tampoco existió una negociación por parte de los magistrados con los legisladores para solicitar este haber de retiro, porque también decía el senador Roberto Gil Suárez que esto ya era algo que estaba establecido en el Pacto por México, que los partidos estaban de acuerdo en que este haber de retiro se le diera a los magistrados del tribunal. Y mi pregunta sería si ustedes estarían en la posición de analizar esta iniciativa del PRI para darles un haber de retiro de 2 años solamente, como está establecido en esta propuesta. Bueno, hoy se presenta esa propuesta y nosotros, como cualquier propuesta, la analizaremos, pero sin duda que es un tema de opinión pública muy complicado en contra. Así es que hay que atender a la opinión pública. No formó parte de ninguna negociación de senadores, insisto, acá en el Senado ningún grupo parlamentario la compartió. El propio gobierno federal estuvo de acuerdo en voz de Felipe Solís Acero que se quitara, y no tengo información de que eso provenga del pacto. No sé si Roberto Gil tenga información que nos las comparta, pero yo no la tengo. Me pregunta Jaime Contreras, del Grupo Imagen. Solo complementando esto, senador, en concreto, la bancada va a analizar, se iría a comisiones y eventualmente a un extraordinario, tanto a una como a otra propuesta, de acuerdo con el protocolo legislativo. Sin embargo, ¿sería sano, juzgas, senador, ese haber de retiro de 2 años, como lo están proponiendo los priistas, sería sano, tomando en cuenta que teóricamente no pueden desempeñar ninguna labor similar sobre el particular? Incluso el senador Chico Herrera dijo algo sobre el punto, que ya lo había platicado de una u otra manera con algunos legisladores de su bancada. Y lo otro, que también es tan importante como esto, es senador Barbosa, en concreto, cuando el secretario de Energía está diciendo que no tiene ningún conflicto de interés, de que sus gasolineras o sus negocios son lícitos, siguen sumando la propuesta de que debe renunciar a su cargo para no
contravenir en las cuestiones de reformas secundarias en materia energética? Bueno, primero contesto lo primero y al último le voy a pedir a la senadora Dolores Padierna me ayude. A ver, yo veo hasta una forma ordenada de desahogar estas dos propuestas, la que hacemos nosotros, senadores y diputados del PRD y diputados del PRI, unos para que el haber de retiro se determine a 2 años, en este caso para magistrados del TRIFE, y nosotros para que deroguemos. Hoy turnan la nuestra a comisiones del Senado y hoy turnan la de diputados a comisiones de diputados, Pueden ser compatibles. O sea, la derogación de esa fracción no implica que esté impedido regular sobre los saberes. Se pueden las dos cosas atender y pueden provenir de 2 cámaras de origen. Mira, por eso hay que discutirlo, porque cuando tú hablas de haberes de retiro, ¿qué estás determinando? ¿Saben cómo está integrado el sueldo de los magistrados? Está integrado por muchos elementos, ¿verdad? Sueldo, hasta un seguro de riesgo, un seguro. Bueno, entonces fíjate cuántas cosas hay y cuántos servidores públicos tienen necesidad, dice un principio jurídico, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Y hay muchos servidores públicos que quedan inhabilitados para desempeñar su cargo. ¿Cuántos casos de haberes de retiro hay que regular? Y vamos a ver qué opinión pública se forma sobre ese tema. Esperemos. ¿Por qué no lo resolvemos de manera más rápida derogando este artículo que provocó el escándalo? ¿Por qué no lo resolvemos así y legislemos en el ordinario el tema de los haberes de retiro? Porque hay tiempo para ello. Pero si no es posible, bueno, para el siguiente extraordinario, el de la primera quincena de junio que se ha anunciado sea para Telecom, no el otro que es para después del Mundial, van a ver, ¿sí? Entonces, así lo resolvemos. Las dos iniciativas, turno a las comisiones de la Cámara respectiva y pueden regresar al siguiente extraordinario, pero va a haber mucha complicación para poder legislar haberes de retiro para todos los servidores públicos que quedan inhabilitados, porque como digo, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, de lo contrario es un asunto de trato inequitativo entre los servidores públicos. ¿O qué nada más unos son los que quedan sin ingreso? No, todos, ¿verdad? Entonces, esto es. Respecto del otro, solamente digo algo, es un tema que ayer puso en el debate público la senadora Dolores Padierna, y voy a dejar que ella lo explique. Yo lo que diría es, cuando fue designado el secretario de Energía, debió haber dicho no, porque tengo intereses. Cuando fue designado el secretario de Energía hoy, debió haber dicho, me separo de la participación accionaria en empresas. Eso debió haber dicho, y hoy tiene que elegirlo. No se sabía. Dolores, por favor. Solo señalar que es un acto inmoral e ilegal ser presidente del Consejo de Administración de Pemex y al mismo tiempo ser contratista de Pemex. Eso no lo admite la ley, pero tampoco lo admiten la lógica y la ética pública. La auditoría practicada para el año 2013 es contundente. A la fecha de hacer la auditoría, el secretario de Energía era propietario, accionista de esas 6 empresas y tiene todavía el día de hoy contratos con Pemex. Esto es un hecho real, fidedigno. Estamos demandando, bueno, y en la respuesta que dio él, hubiera dado mejor su renuncia a su poder accionario a las empresas, eso hubiera sido más contundente. También dijo que no es presidente del Consejo de Administración de Pemex, Refinación, que es una de las subsidiarias, de las 4 subsidiarias de Pemex, pero él es presidente del Consejo de Administración de todo Pemex, no solamente de una subsidiaria, sino de las 4. Entonces no tiene, la verdad, él no tiene ninguna respuesta. Y lo que esperamos es una de dos, o renuncia a su poder accionario o renuncia a su cargo, pero las dos cosas no las permite la ley. Gracias, señores, muy amables. Gracias.
es cuando se le dio el permiso, la franquicia de ser gasolinero, pero él es propietario a la fecha y ahí se explica en la auditoría de qué porcentaje. Por cierto, él es mayoritario, es accionista mayoritario de todas las empresas. Los minoritarios son sus hijos, su padre y su sobrino. Una cosa es cuando se crea la empresa, cuando le dan la franquicia, y otra cuando se hace la auditoría, que es justamente para el año 2013, donde él funge como secretario de Energía. Y de verdad estamos ya cansados de ver cómo en el sector energético se ocupan las empresas del Estado para hacer negocios al amparo del poder público, y estas empresas de funcionarios han servido también para saquear a Pemex. Esperemos, vamos a esperar. A ver. Las acciones que la ley marca, Víctor, responsabilidad política. Puede ser, no lo quiero decir así, porque requiere una reflexión jurídica, pero insisto, esto ocurre permanentemente cuando una persona llega a un cargo público. Si forma parte de empresas que le implicaría un conflicto de intereses, se separa de la representación accionaria y acepta el cargo, o dice no me nombres en ese cargo porque tengo conflicto de intereses, porque soy contratista o porque tengo intereses en empresas vinculadas con la área para la cual se designa la función pública. Es muy simple, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Pues no vamos a tomar la tribuna, vamos a hacer acciones legales, que es responsabilidad política, responsabilidad administrativa, ya lo veremos, pero yo veo que se va a resolver bien. Bueno, yo no me dirigía al senador Penchina, la verdad, ¿Sí? No, yo no me dirigí, yo me dirigía a los que determinan esto, ¿sí? Que es gobierno federal y es en todo caso Emilio Gamboa. Y con él estoy hablando de ese tema, ¿sí? Y hay que tratar las cosas con seriedad. No que venga de playera, que venga de playera él, ¿no? Sí, y del Chicharito, por ejemplo. Gracias.